InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañaas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras oyentes de Radio Caput. Así, como siempre los saludo en este 2 de febrero de 2026. Llegamos al 2026 y seguimos vivos. Bueno, les comento que para mí es un placer porque en este año empezamos con Somos Grandes, la 9ª temporada. Así que agradecerle principalmente a la dirección de esta radio que nos abraza, nos contiene y nos da la oportunidad de llegar a través de la palabra, a través de la música y también a través de YouTube y de otras plataformas, a todos nuestros oyentes y a distintos lugares del país. Así que les damos la bienvenida a todos, a quien les habla, Raquel Márquez, con la conducción de Martín Loza y también con la colaboración de Eduardo Zanardi. Aquí estamos presentes y les queríamos hacer un poquito de recuerdos, ¿no? De qué se trata este programa. Para los que nunca nos han escuchado, bueno, esto comenzó con la idea, y sigue siéndolo, ¿no?, de transmitirle al público la importancia que tiene y el protagonismo que tienen las personas adultas mayores. Es decir, una vez que pasamos los 60 años, y no estamos invisibilizados para nosotros mismos, pero a veces la sociedad sí nos tiene como rezagados en un sector nada más de la sociedad, ¿no? Como que estamos exclusivamente para cobrar la jubilación, para hacer las colas para que nos entreguen los medicamentos, por el tema de las enfermedades, de PAMI, de ANSES, de las internaciones, y a veces nos relacionan exclusivamente a las personas grandes con la enfermedad. Y bueno, un poco para corrernos de ese lugar y para mostrarles también al resto de la sociedad y a nuestros oyentes de que llegar a ser grande, llegar a viejo, como dice el poeta, no es enfermarse, sino todo lo contrario. Y por eso este programa ha tenido siempre como protagonistas a las personas grandes que siguen construyendo, que siguen siendo personas productivas, positivas, que forman parte del núcleo de nuestra sociedad, que es tan importante, que es sostener a la familia, ¿no? Que esto ha sido una de las causas principales de nuestra cultura, el núcleo más importante en nuestra cultura que tenemos los argentinos, es esto de la unión de la familia, de esta conexión que tenemos con los vínculos y también estas relaciones que tenemos con los amigos, con compañeros, esta cosa de la comunicación humana. Y bueno, todo esto, los que somos grandes lo conocemos y sabemos de la importancia que tiene. Por eso hemos tratado y hemos avanzado en diferentes temas. Por supuesto, es un programa totalmente político, es imposible mirar la vida si uno no tiene una posición política y filosófica ante la vida. Es imposible llegar a viejo si uno no ha tomado conciencia de para qué estamos en este mundo, para qué designios tenemos cada uno que cumplir, qué misión. Y realmente es placentero llegar así a ser grande, porque nuestra misión es muy importante. Y bueno, en todas estas cosas que estamos hablando,
del tema de los adultos mayores y de la preocupación que tenemos. Por eso el programa nuestro, yo siempre digo que es un programa para reflexionar. Estamos comunicando ideas de otros, estamos haciendo información de profesionales que vienen a visitar el programa, de personas muy comprometidas. Son militantes políticos, militantes de la vida, militantes en lo social, que nos dan una muestra de la importancia que tiene la vida y el respeto a la persona humana, el tema de los derechos. Nosotros lo hemos abarcado desde todos los puntos de vista, los derechos humanos, y también todas las cuestiones de política nacional, históricas, internacionales. Y bueno, este año está cada vez está más complicada la vida, porque está complicado todo lo que tiene que ver con la política argentina y por supuesto la política internacional, que la Argentina no es una isla. Por lo tanto, aquí estamos soportando las cosas que están apareciendo desde los Estados Unidos, este interés que tiene Trump en seguir avanzando sobre América Latina y sobre todo los pueblos que quieren seguir manteniendo su dignidad, sus ideas y su libertad, pero parece ser que mucho no le interesa. Y bueno, acá tenemos a nuestro presidente que está encantado con las políticas de Trump e intenta hacer lo mismo. Bueno, todas estas cosas de la degradación que pasamos estos últimos tiempos en la política argentina, y desde que asumió el gobierno de Milei, hemos visto y sentido profundamente un retroceso enorme en todo lo que tiene que estar relacionado con la convivencia, con la vida de todos los días. Y cómo nos afecta a los argentinos estos retrocesos de la historia, estos retrocesos de las propias instituciones, esta falta de respeto a la opinión del otro, esta falta de respeto a las instituciones de la democracia. Esto realmente me preocupa soberanamente. Y por eso este año vamos a seguir profundizando estas reflexiones, ¿no? Porque los argentinos, además de soportar esta violencia institucional que estamos soportando y esta calidad de vida que cada vez disminuye más, tenemos que centrar nuestra inteligencia en ver de qué manera podemos evolucionar y salir de esta encerrona, de estas políticas. Ya no son solamente neoliberales, son de ultraderecha, son fascistas, son de odio, de crueldad, de perversión. Y tenemos que corrernos de ese lugar, no podemos entrar en ese mismo juego. Pero bueno, esa es la idea. Hoy vamos a tener una invitada muy, muy especial, que vamos a hablar con ella. Es una compañera que estudia mucho el tema de la psicología y vamos a hablar sobre estas cosas que estamos planteando, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir viviendo en una sociedad en decadencia, en una sociedad que está buscando respuestas? Ahora acá estoy esperando a ver que entre nuestra invitada. Estoy mandándole ahora justamente un mensaje. Ella se llama Gabriela Dueñas y la estoy esperando porque ella va a ingresar por Zoom, pero por el momento no ha ingresado. Entonces le voy a mandar un mensajito, se lo voy a decir con confianza a todos ustedes porque la estoy esperando y no entra al Zoom, no sé qué le pasa. ¿Qué te está pasando, Gabriela? Bueno, estamos esperándola a ella. Mientras tanto, mientras ella no entra, yo les voy a contar un poco cuál es la profesión de ella y por qué, el motivo por el cual yo la invité al programa de Somos Grandes, ¿no? Bueno, ella, como les dije, es Gabriela Dueñas, es doctora en psicología, licenciada en educación y psicopedagoga. Es profesora titular de grado, posgrado y extensión en varias universidades nacionales. Ex consultora, es decir, desde el 2020 al 2023, sobre los proyectos de alta complejidad en salud mental en la dirección ejecutiva de Andís.
Es autora de numerosas publicaciones sobre infancias, adolescencias, derechos, salud mental, educación y discapacidad. Es realmente una persona que está muy, muy comprometida en estos temas que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Se está conectando ahora, Gabriela? Se está conectando en este momento. Bueno, ya por lo menos la presenté en sociedad a nuestra querida Gabriela Dueña y bueno, un poco vamos a conversar ¿por qué llegamos a esta situación, ¿no? ¿Qué se esconde atrás de esta palabra de la libertad, ¿no? Que está impulsando la ultraderecha fascista en todo el mundo, ¿no? Porque ahora lo que pasa es que para ellos la libertad es la libertad individual y la libertad de hacer absolutamente lo que se le da la gana a cualquiera a costa de cualquier cosa. Entonces esto repercute también en la forma de vivir, en la manera de vivir y estas son las consecuencias. Bueno, buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola Raquel, ¿me ¿Qué escuchás tal? bien? Te escucho perfectamente, te veo muy bien. Bueno, ¿Vos me ves bien? genial. Sí, te veo perfecto, Bueno, Raquel. estábamos un poco Eh, preocupados. Digo, ¿qué pasa? Me mandabas un mensaje de voz y yo no lo sí, podía escuchar. preguntándote cuándo me conectaba. Claro, Pero yo ya te está, dije a ya partir de estamos. las 19, acá estamos. Entonces te No, tuve que yo había escribir. leído 19:15, no importa. Ah, Ya no, estamos. 19. Bueno, acá estamos, ya te presenté, ¿eh? Ya la gente sabe Sí. quién sos, todo lo que Te haces y de estuve todo lo que escuchando, te hiciste. escuché. Bueno, y ahora viste la introducción también que Sí, y hice. también te estuve escuchando lo que decías sobre cómo llegamos hasta acá. Bueno, no Exacto. hay una respuesta sencilla ni No, simple. no, Es muy compleja la respuesta, pero trajiste un tema que es un temazo, el tema de la libertad y cómo se usa la libertad o nos venden el tema de libertad para encubrir otras cuestiones que tienen que ver con fundamentalmente lo que les interesan las lógicas de esto que le llaman también el libre mercado, ¿no? tal cual. eh, Profundamente individualista, profundamente soberbio. Vos fíjate que esto se da en un contexto donde también prima como valor el mandato de tú puedes lo que te propongas. Entonces, si después no podés, te sale mal algo, la responsabilidad pasa a ser tuya, del individuo, ¿se entiende? Eh, sin tener en cuenta, sin considerar, omitiendo considerar las condiciones de vida, las historias de vida, que son las que en definitiva, más allá de nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestro voluntarismo, van a tener que ver con el éxito o no que obtengamos en aquello que nos proponemos o querramos hacer. O sea, estoy hablando y cuestionando fundamentalmente las lógicas de la meritocracia, Muy bien. ¿sí? Ujú. En este escenario de tú puedes y de la libertad absoluta para hacer lo que quieras, omitiendo hacer referencia a las condiciones, todo esto es una trampa que se vuelve contra el propio sujeto, porque entonces ante las dificultades reales, desde no saber si vas a seguir teniendo trabajo el mes que viene, si vas a tener para pagar el alquiler, para comprar la comida para tus hijos, si vas a tener que cambiar los bonos de escuela, etcétera, 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 frente a semejante nivel de incertidumbre que está promovido además por un gobierno que se corre del lugar, corre al Estado del lugar de garante de los derechos, lo que aparece es una profunda vulnerabilidad, ¿no? Una sensación de fragilidad tremenda que hay que desmentir porque vivimos en la sociedad del tú puedes y en esta conflictiva interna aparecen muchos síntomas que son síntomas que se expresan en los sujetos, pero debemos pensarlos, porque esa es la trampa, sino no como problemáticas individuales, sino como síntomas sociales, como Ujú. por ejemplo el incremento en las tasas de depresiones, ¿sí? La depresión, los intentos de suicidio, los suicidios, las autolesiones. ¿De qué nos están hablando estos números que asustan el incremento de este tipo de casos?
en realidad se utiliza además dentro de estas lógicas del mercado neoliberal como excusa lo biológico, porque se atribuye toda la causalidad a supuestas deficiencias neurológicas con las que algunos sujetos nacen, como si fuera una cuestión hasta de superioridad o de supremacía racial, ¿no? Entonces, si vos estás triste, bajoneada, porque no podés darle continuidad a tu carrera, porque tenés que tener 2 o 3 trabajos, porque estás pedaleando como un Rappi todo el día y no llegás a fin de mes, y eso te bajonea un poco, entonces el problema es tuyo, ¿sí? Porque no te esforzás lo demasiado y porque no estás pum para arriba, ¿viste? La previa fue todo ese mensaje con el que nos saturaron de la revolución de la alegría. Hay que estar siempre contento, siempre pum para arriba. Sí, por No ley. problem, be happy. Sí. Es el lema Sí. de los yanquis. Sí, No sí. problem, be happy. Y si no estás happy, aunque se haya muerto tu madre ayer, entonces vos estás enferma de una enfermedad que se llama depresión y rápidamente vas a pasar a ser consumidora de psicofármacos, de los famosos antidepresivos. No te olvides que ahí la industria, el mercado de la industria farmacéutica hace negocios multimillonarios que le permiten competir cabeza a cabeza con el mercado de la industria armamentista. Es así, ¿Sí? es así. Cotizan en bolsa. Sí, lo que yo Entonces, estoy observando, ¿no? Que cuando se enferma un individuo, y no solamente por lo que vos estás diciendo, haciendo referencia, no es esa persona la que se va enfermando cuando el contexto en el cual vive no le está ofreciendo ningún tipo de posibilidad para superarse. Entonces lo que eso también es exactamente lo que estamos diciendo. claro, por eso digo, para en realidad, por eso nosotros, es la sociedad en que- su conjunto la que se va los que como militamos la Ley Nacional de Salud Mental, que tiene de valioso, que tracciona un cambio en paradigma en la cultura, es, entre otras cosas, pero nosotros no hablamos de enfermedades mentales, hablamos de sufrimiento, de padecimiento psicosocial, ¿sí? exactamente. Y ponemos el acento y la mirada sobre las determinaciones sociales de la salud mental de los sujetos, sobre todas estas variables que tienen que ver con decisiones político-económicas que impactan de lleno en el día a día de las personas, en las familias, en los adultos mayores, en los niños, niñas y Por adolescentes, supuesto. en las escuelas, y van generando un clima de malestar generalizado a partir del cual obviamente se expresan luego de manera llamativa estos casos, como les Sí, gusta llamar, a mí sí, no me sí. gusta hablar de No, casos, no. yo creo que son expresiones, son síntomas sociales, cada una de las personas que lamentablemente llega a un intento de suicidio, Claro. o de los pibes que están bajoneados, encerrados Y y se no quieren meten, salir, atados en forma compulsiva a los jueguitos por las pantallas. Terrible, terrible. Son personas que no... Es que muy están, loco, Gabriela, pensar que el tema de la incertidumbre, como en alguna vez lo dijo un funcionario de Macri, que a partir de ahora íbamos a vivir en la incertidumbre. Y no Es mintió, loco, no mintió, pero digo, es muy loco pensar que también todo eso ha estado como funcionalmente armado desde un sistema. ¿Para qué? Para que las sociedades se enfermen de esto que vos estás hablando, para que no puedan, Así es. como para que no puedan Yo creo que sí, reaccionar. Raquel, que El tenés tema de la razón. incertidumbre no te deja vivir. Entonces no podés ocuparte Exactamente. de la política, no podés ocuparte de qué es lo que pasa en mi país, qué pasa con que esto está mal, qué pasa Te con tenés el que ocupar. Estado. Te tenés que ¿Y cómo ocupar haces para sobrevivir vos y tu para familia. sobrevivir? No es Sobrevivir. lo mismo sobrevivir que vivir. Exacto. Entonces ahí se pierde el sentido de la vida y por eso aparecen nosotros llamamos esos cuadros, esas expresiones de malestares generalizados, y este mercado es tan perverso que además las patologiza eso, se lo Sí. atribuye a los individuos. Fíjate vos que la lógica siempre es la misma, ¿no? Lo privatiza, una problemática que es compleja, de tipo sociopolítica, cultural, económica, la termina privatizándola y atribuyéndosela al individuo. Y el individuo se hace cargo porque previamente estuvo constituyendo su subjetividad en
en este clima cultural donde aparece esta lógica de la meritocracia, Así que de él que es la responsable. responsabilidad es tuya, Claro, es tuya la claro. responsabilidad, vos no hiciste las cosas lo suficientemente bien, no te Sí. esforzaste lo suficiente como para, como le pasó a otros, heredar fortunas. Claro. Heredar Pareciera ser empresas. que todo eso, entonces vos fíjate que está muy de moda también apelar permanentemente a supuestas deficiencias neurológicas, al tema del cerebro, que el cerebro diverso, el cerebro que funciona. Y la verdad es que todos los avances en neurociencias, lo único que nos dicen y nos corroboran permanentemente, primero es que todos los cerebros son diversos. O sea, son tan diversos los cerebros como somos diversas las personas, como tenemos diversos los hígados. No son exactamente igual tu Claro. hígado que mi hígado, no. Sí, hay una diversidad, y esa diversidad no tiene que ver o no tiene que usarse para justificar, salvo en casos en que obviamente sí, que son, la verdad, los menos, en donde lamentablemente hay una lesión cerebral, una malformación, un problema de funcionamiento debido a una enfermedad genética, en donde gracias al avance de las ciencias médicas te pueden mostrar por distintos tipos de estudios que hay un compromiso en el sistema nervioso que obviamente va a afectar tu subjetividad. Pero vos fíjate que la mayoría de los diagnósticos de depresiones, trastornos oposicionistas de la conducta, trastornos alimenticios, los famosos trastornos del espectro autista, que viste que Sí. hoy por donde vas hay autistas. Cada vez Todo hay más. esto, los trastornos de aprendizaje, todo se lo atribuye directamente a deficiencias neurocognitivas de los sujetos, cuando hasta el día de hoy, hasta la fecha, Raquel, no se presentan pruebas a ciencia cierta, ni por imágenes, ni por laboratorio, que te pueden mostrar y constatar, como por ejemplo, un caso que es conocido por todo, el síndrome de Down. Ajá. En el síndrome de Down vos tenés una trisomía en el par 21 de cromosomas que da lugar a una serie de malformaciones congénitas del cerebro y otras cuestiones más que están no solamente a la vista, sino que las podés cotejar con Claro, estudios son genéticos, con comprobables. imágenes cerebrales. Entonces vos ahí tenés un cerebro comprometido, y no nos olvidemos que el cerebro es el soporte, es como la lámpara de la luz a partir de la cual la electricidad da luz. Pero toda esta cantidad de trastornos mentales que estamos escuchando diariamente, en realidad no se deben a deficiencias neurológicas, menos aún de origen genético. Se deben más bien a estas determinaciones sociales, ¿sí?, que tienen que ver con las historias de vida, las condiciones de vida, que van Sí, a lo bajoneando al psicosocial. individuo. Es a lo Claro, y a psicosocial, y es esto, donde ahí entra las políticas públicas que un Estado que debe y a hacerse esto cargo, apunta, ¿no? a esto apunta la ley de salud mental, Claro. porque si la problemática está fundamentalmente determinada por variables socioambientales, socioculturales, entonces hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar con el entorno, hay que trabajar con las escuelas, con las familias, con los barrios, y hay que fortalecer, porque está recontra estudiado este tema, la mejor manera de llevar adelante la lucha contra estos padecimientos psíquicos es estrechando lazos, fortaleciendo las redes. Claro. Es Los muy vínculos difícil. humanos es importantísimo. Exactamente. Son los vínculos, Entonces, la red que cada persona debe de tener, no solamente en su familia, sus amigos, el trabajo, la capacitación en las universidades. Esto es lo que nos en estos hace contextos humanos realmente, ¿no? de incertidumbre, donde uno está tratando de sobrevivir como se pueda, ¿sí? El poder hacer lazo con otros y otras y sentirnos que formamos parte de una comunidad no es un asunto menor. Está absolutamente demostrado que esto nos da los recursos que hacen falta para hacerle frente, llevar adelante estos sufrimientos, estos padecimientos que nos generan, modelos económicos, políticos como los que estamos padeciendo, porque nosotros decimos padecemos, sí, padecemos. Y frente al padecimiento es absolutamente lógico y comprensible que en vez de estar negando la realidad, como escuchamos que hay muchos todavía que la niegan, totalmente, y te dicen, sí,
pero yo igual llego a fin de mes. Claro, Ahora sí. tengo 3 trabajos, Sí, sí, ¿no? Salgo a las estamos 6 de la mal, mañana, pero bueno, vamos a ir mejor. sí, vamos a Bueno, ir mejor. el tema de Sí, la sí, no, negación, bajó ¿no? la inflación, pero Sí, no llego a comprar ni carne, ni leche, sí, sí. ni Ahora, lo este que es un necesitan mis estado hijos de para... negación porque la gente no se rinde en el sentido, como no puede creer, a mí me da la sensación, ¿no? Como que está tan absorta de la realidad. Creo que han logrado que las personas, que la sociedad en su conjunto está como entre paréntesis. Es como que está esperando que algo pase, está absorta ante esta realidad que no la puede modificar y empieza a naturalizar como que eso debe de ser así. Esto es la Sí, hay un... sensación, ¿no? Sí, Y va eso que debe negando. ser así tiene que ver, viste, con estas narrativas de tipo místicas religiosas, ¿no? Claro, La también. La resignación, resignación, sí. depositar la confianza en alguien que se termina idealizando y entonces cuando vos idealizás a alguien no le ves los defectos, confías a ciegas, crees a ciegas Porque es y como aunque la agarrarse estés pasando mal, de una tabla de salvación, porque no se puede claro, vivir, no se puede soportar y padecer estos dolores, entonces me tengo que agarrar de algo y niego la realidad, porque es la exacto. única Y la manera de negación de la continuar. realidad, ese sí es un mecanismo que termina enfermando Claro. seriamente a los sujetos, porque cuando avanza la negación de la realidad, con lo que nos vamos encontrando es con la locura, literalmente, la locura. No por casualidad, hoy uno de los lemas que usan los jóvenes es finjamos demencia. Es verdad, sí, sí. Ah, Y se está muy de moda esa y bueno, no frase. es casual, me No, no es parece que casual. en el uso Sí, de las palabras, ¿no? exacto, están Fingamos demostrando. demencia. Sí, Exacto, están fingen demostrando de que demencia. hay que vivir de la negación porque si no esta vida se vuelve invivible. Exacto, es Y si se vuelve insoportable. Sí, invivible y me bajoneo, no me van a querer porque está mal visto estar bajoneado, está mal seguro. visto estar angustiado, estar triste. Entonces me empastillan. Si esto no alcanza, a los chicos los mandamos a hacer terapias cognitivos conductuales, que son terapias directamente de adiestramiento como haces con el perro, ¿viste? Lo Ujú. estás adiestrando para que esté siempre con una sonrisa, siempre pum para Y arriba, siempre no, bien. eso no es normal, Eh, no es bueno, natural. eso es lo que no es saludable. No, claro. Eso no es para nada saludable porque en algún momento ese mecanismo de negación te va generando como una especie de globo que cuando se pincha te caes de un baño de realidad y ahí es donde aparecen las acciones contra el sujeto, o sea, los intentos de suicidio, viste que han aumentado Sí. muchísimo de manera alarmante, Mm. las autolesiones, en fin, una serie de conductas que, te vuelvo a repetir, no tenemos que pensarlas como una problemática privada, No, individual, sino como síntomas de una sociedad que está muy que está enferma. atravesando una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque el ser humano, por definición, es un ser social, Ujú. ¿sí? Y además es un ser que es vulnerable, o sea, no es todopoderoso, no somos los dioses del Olimpo que describían los griegos y los romanos. Somos vulnerables y necesitamos interrelacionarnos para poder entre todos complementarnos, porque yo, por ejemplo, no sé hacer algo, pero sé hacer otra cosa, entonces yo te ayudo a vos y vos me ayudas a mí. Esa es la base de la vida social, ¿no es cierto? Inclusive de la división del trabajo, pero una cultura como la actual, que fragmenta los lazos sociales, que pone el eje y el foco exclusivamente en los individuos, que te habla del sálvese quien pueda y el que no puede, ¿qué hay detrás de esto? Hay una lógica, mira, si seguimos pensando, lo que hay es una lógica eugenésica, es Ah, decir, claro, es la que sobreviva autodestrucción. el más Y que, claro. fuerte, Sí, 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 ¿sí? Que sí. sobreviva el más fuerte, porque de ello será el reino del planeta Tierra, cuando todos los que no tuvieron la fortaleza necesaria queden Ya no estén arrasados, ¿no es más, cierto? ya no estén más. Sí, no sabemos a dónde va a ir la humanidad. Estuve leyendo en parte algunos de los artículos tuyos que realmente son muy interesantes por la información que nos da y la capacitación, pero que también nos hace pensar, ¿no? No sé, esto
y una de las cosas que he leído tuyas, que hablaba sobre la importancia que tuvieron esos movimientos en la época de los 60, de los 70, de que la liberación se hablaba en otros términos, ¿no? Que también la palabra libertad tenía otra connotación y los Era una pueblos... libertad claro, la liberación era para liberarse de las opresiones o de las injusticias, entonces del era autoritarismo. claro, era Exacto. como que esos movimientos que surgieron en Europa, acá, en toda América y seguramente en otros lugares también, que eran los de los años 60 y 70, que en cierta manera nuestras generaciones lo hemos conocido un poco. Qué distinto, qué nos ha pasado que de esa pulsión que teníamos hacia un futuro de progreso, pero hacia la humanidad, es decir, un progreso humano, no un progreso exclusivamente tecnológico o científico, que por supuesto lo aceptamos profundamente porque nos alivian a la vida. Exacto. Pero porque es un progreso común, exacto, no un progreso individualista. Exacto, pero es un proyecto común. ¿Cómo fue, no? Como que nos fueron metiendo en esto de lo individual para perder esto de lo colectivo y no poder seguir pensando en estos momentos de liberación, que en realidad yo recuerdo que la liberación era liberarse de lo que dije antes, ¿no? De la opresión y de poder ser uno mismo a través de la capacitación, de los deseos, de los proyectos. ¿Cómo fue? ¿Hay alguna Bueno, ahí se enalteció explicación? tanto el individualismo que se perdió de vista la comunidad. Creo que por eso tenemos que repensar mucho, ¿no? Porque a veces sin darnos cuenta y sosteniendo discursos muy, muy progresistas, estamos haciéndole el juego y les resultamos funcionales a la ultraderecha que se filtra por ahí, ¿no? Entonces, en esto de los deseos del individuo, de enaltecerlos, mirá, en algún punto hasta el psicoanálisis colaboró para caer en esta trampa del individualismo, ¿sí? El yo deseo y tengo que ir detrás de mi deseo, y los otros y los demás y los deseos de los demás y las condiciones para que mi deseo pueda llevarse adelante, están dadas las condiciones. ¿Con quién más tengo que contar? Porque es mentira que uno puede llevar adelante un proyecto de vida en forma absolutamente individual y prescindiendo absolutamente de todos. Pero en la vida cotidiana, en la actualidad, tenés que más o menos pensarlo así, porque sabés que el Estado se corre, te desfinancia la educación, te desfinancia la salud, te desfinancia los sistemas de seguridad social. Entonces, sálvese quien pueda, ¿viste? Realmente, si hoy en día vos querés salvarte en comunidad, estás en problemas. Pero eso se fue metiendo de a poquito, ¿no? Fíjate, se fue fragmentando la red social de a poco con estos discursos individualistas. Fíjate que incluso a veces hay que pensarlo mucho, porque más allá de la razón que tengan en reclamar derechos algunas minorías, se produce una especie de encriptamiento de algunos grupos minoritarios que en defensa de sus derechos terminan también armando una especie de gueto, ¿no? Entonces tenemos los feministas que luchan por los derechos de Totalmente los LGTB, de acuerdo. Después tenés las familias que luchan por los derechos de los autistas, después tenés las familias que luchan, o la gente que lucha por los derechos de los migrantes, y la verdad es que no se trata de que luchemos por separado, fragmentado, somos todos seres humanos, entonces la lucha tiene que ser promoviendo el bien común. Sin embargo, se sigue avanzando en este sentido y uno termina escuchando cosas como me pasó a mí cuando te escuchaba, que me recordabas que yo estuve en el gobierno anterior, ¿no? En este, en el área de salud mental en la Agencia Nacional de Discapacidad, y recordaba en entrevistas que hacía en función de la ley de inclusión laboral, ¿viste? La ley de cupo que obliga al Estado a promover que todas las empresas haya un porcentaje de personas con discapacidad. Bueno, en esos años de Alberto Fernández se votó la ley de cupo trans. Recuerdo. Y yo estaba haciendo las entrevistas y vos no sabés las personas con discapacidad que estaban enfurecidas. Mirá vos. Porque decían que ahora los trans les iban a sacar los puestos de trabajo. No, pero esa semana que se votó,
era para ponerte a llorar, porque Sí, es es triste. la famosa lucha de pobres contra pobres, Pobres ¿no? contra pobres. Porque la persona con discapacidad enfurecida porque los trans le iban a sacar los cupos, porque ahora había cupos para los trans también. Bueno, de eso no se trata. O nos salvamos No, todos juntos, exacto. o la verdad es que terminamos sin salvarnos. O sea, por eso Sí. hay que tener mucho cuidado y más allá de reivindicar todos los derechos que reclaman, a veces las minorías se quedan como encriptadas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso vos Constituyendo sabés que guetos. me haces acordar mucho a cuando fue la ley de moratoria, que fue durante el gobierno de Cristina, que vino justamente a solucionar la falta de oportunidades que tenían muchísimas personas que no llegaban a acceder a la jubilación por el tema de que no habían podido tener los 30 años de Aportarse. aportes. ¿Por qué? Por diversos motivos, ¿no? Muchas veces era porque los propios patrones no habían aportado al sistema previsional. Cuando salió esta ley, muchos jubilados, y sobre todo los docentes, lo he observado mucho en los docentes y en los bancarios, estaban totalmente en contra, estaban en contra de que hubiera gente que se pudiera jubilar, porque como yo tuve que ir 30 años a la escuela y ahora cualquiera, y yo le explicaba, señora, no, esas personas van a hacer también los aportes, porque se les va, cuando reciban la jubilación, se les va a quitar el porcentaje de los aportes de los años que no pudo aportar. No había manera, y es lo que vos decís. Es decir, defendían como su territorio y siguen estando en contra hoy, ¿eh? Si vos haces una encuesta en la calle, la gente mucha que no está de acuerdo con la ley de moratoria, pues dice, si no trabajaron. Sí, trabajaron. Pero es que yo creo que nos faltó explicar ahí, nos Sí, faltó explicar, siempre Raquel, falta porque cuando explicar, vos pero explicás no hay bien, tampoco y además medios. entienden eso de que Acordá- hacen el aporte en cuotas, Sí, ¿no? claro, pero acordate que tampoco eran los medios de comunicación masivos, los que llegan a la gente en general, no te dan oportunidad para dar estas explicaciones. Pero bueno, ahora vamos a Exactamente. pasar a otro tema, que primero vamos a hacer un pequeño, como hago siempre en el programa, hago una tanda musical, así los oyentes descansan un poco, ¿viste? Se meten en otro mundo y después volvemos. Y cuando volvamos, a mí me interesa mucho hablar de esto que está pasando entre esta pulsión de muerte que hemos estado viendo con el tema de los accidentes, que también tenés un artículo muy interesante, pero también con el tema de qué pasa con los menores, qué pasa con los derechos de la minoridad y qué está pasando, que vuelven una vez más, como siempre, la derecha, en vez de solucionar los problemas, entonces los quiere meter presos a los niños de 13 años, porque sí, cometieron un delito, pero no, como al margen de todo el contexto social que esa criatura fue formada. Por esto lo vamos a hablar en la segunda tanda. Ahora vamos a escuchar un tema que, mirá, me gustó muchísimo. Se llama Manos Blancas y es de Ximena Castro, y justamente está hablando sobre estas políticas que se vienen desde Estados Unidos, que yo al principio del programa lo dije, que vienen avasallando pueblos y sacándole derechos. Bueno, de eso se trata. Vamos a escuchar eso y después seguimos con vos. No te vayas, Dale, Raquel. No te vayas. Dale. Bueno, No, escuchamos no. el tema, Martín. Hay un adulto jugando a la guerra como un niño rico sin educación. Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación.
para ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción, que decida su camino, sin bloqueo ni invasión, que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión, que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. La riqueza firma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón, y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón. Bueno, qué tema, para pensar, reflexionar y ver la realidad. ¿Qué te pareció, Temazo, Gabriela? temazo, Qué bueno temazo que está. maravilloso. Me gustó mucho pasarlo, Totalmente. porque viene a cuento de todo lo que hablamos. Todo está referido Sí. a la opresión, a la falta de libertad, a cómo Al pretenden, abuso, al abuso. al abuso de poder de los que tienen más poder, ¿no? Exactamente, Y y eso es lo el que... abuso de poder, fundamentalmente, y así se define, tiene que ver con la violencia. Por eso hablamos de una cultura tan violenta como las que nos toca vivir, donde la violencia avanza hasta volverse cruel, ¿sí? Esta violencia cruel, perversa, perversa porque vos ves que la gente disfruta del sufrimiento ajeno, eso ya es perverso, tiene que ver con esa pulsión de muerte de la que hablaba Freud, ¿sí? Que está presente en todos los seres humanos y que de manera saludable se debiera expresar a través de la cuota de agresión necesaria para la vida, ¿sí? Que te permite, qué sé yo, masticar la comida para después asimilarla, que te permite destruir la ignorancia a medida que lees, en fin. Pero cuando eso se sale de control, esa pulsión no está subordinada a la pulsión de vida, a la pulsión amorosa, se vuelve violencia. Y la violencia, bueno, y ya como estamos en estos tiempos siendo testigos de discursos de una crueldad tremenda, Impresionante. impacta en todos, en todos. Sí, Acá nos hace daño. creen algunos que se salvan los ricos, pero la No. verdad es que cuando hablamos de, por ejemplo, de infancias y adolescencias, el impacto que tiene la crueldad sobre las infancias y adolescencias, la violencia en todas las clases sociales es tremenda, adquiere distintas formas. Por ejemplo, en las clases medias y altas, el padecimiento, el sufrimiento de los chicos ante padres, madres abandónicos, que no están presentes, que los tienen sobrecargados con agendas completas que a veces son más tiranas que las agendas de un adulto empresario, y ya con 5 años el chico sale de la casa a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde Sí, es verdad. para bañarse, comer y dormir, no tienen tiempo ni siquiera para jugar, hasta la violencia que pasa inclusive por lo material, en las clases populares, que no tienen para comer, que tienen que acercarse a un comedor, no pueden comer con sus familias, que no tienen para dormir como corresponde, un techo digno, hasta la violencia física y el abuso sexual, que ese sí se da exactamente igual en todas las clases sociales, sí, a pesar de que nos hacen creer que solamente en los sectores populares hay violencia y abuso sexual infantil, y no es así. Fíjate que las redes de pedófilos
Bueno, entre ellos está denunciado hasta el mismo Trump, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Son poderosos. Ahora hay un caso que tomó notoriedad mediática también del padre de una escuela ricachona de Buenos Aires Sí, que vino sí. abusando a los compañeros de los hijos, porque el abuso sexual, la perversión, se da en todas las clases sociales. Bueno, frente a esta violencia, los niños, niñas y adolescentes se expresan de distinta manera, ¿sí? Las expresiones tienen que ver con dificultades que uno se encuentra en la escuela para que aprendan, para que presten atención, para que hagan caso, para que jueguen, para que no estén agresivos, porque generalmente un niño que es violentado se pone violento ¿Qué te también. parece? Esto, vuelvo a decirte, sin diferencia de clases sociales, ¿no? ¿Y qué termina pasando? En las clases sociales medias y altas, fundamentalmente, o en las que tienen suerte, en las clases populares, se los patologiza a los chicos. Son Claro, sí, ellos sí, sí. los que Son el se chivo supone que expiatorio de las familias. Es el se, chico problema. Este chico es un problema se- y es el se le dice resultado, trastornado mental, claro, ¿viste? ¿viste? De Y todos se le le dicen. atribuye Sí. todo a supuestas deficiencias neurológicas, se los empastilla, se los manda a terapias multitudinarias. O sea que estos chicos suelen tener, por ejemplo, los famosos chicos que se etiquetan hoy, que vemos con tanta frecuencia como trastorno del espectro autista, Sí. llegan a tener programas de hasta 15 sesiones semanales de terapias cognitivo-conductuales de todos los colores: psicopedagogía, psicología, psicomotricidad, musicoterapia, terapia ocupacional. Y si el chico quiere jugar al fútbol, pero antes le pusieron la etiqueta de autista, va a ser fútbol terapia. Si quiere hacer arte, arte terapia. Todo va a ser Ah, terapia porque ya fue está etiquetado de enfermo. encasillado, ya está encasillado como Exacto, que está enfermo. Es decir, la exacto. palabra, ¿viste? Está ¿Viste? en- ¿Sabes lo que quiere decir la T que aparece delante de TEA? No, Famoso tras- trastornado. trastorno, Trastornado claro, es un mental. trastorno. Exacto. Es un Es un trastorno. trastornado mental. Un Se le niño es un atribuye, trastorno, claro. y Sí, cuando se está le muy pide claro. explicaciones de por qué este chico tiene este trastorno, como te decía, se apela a una supuesta deficiencia neurocognitiva para la cual no presentan pruebas y se omite hacer referencia a las historias y condiciones de vida que han llevado por ahí a esta criatura a ensimismarse, a no quererse conectar o a hablar como un robotito, ¿viste? Los famosos Asperger, que en Sí, realidad son sí, niños y sí. niñas que han sido criados por pantallas, no por Ajá, seres humanos. claro. Entonces, por eso, si vos ves a un chico criado por chino, vas a ver que habla chino, que come como chino, que le gusta el arroz. Si ves a un francés, vas a ver que habla en francés. Vos me traes un chico y yo te digo, me aseguro que esta familia es de tal lugar. Ahora, vos me traes un chico que habla como un aparato, que se mueve como un aparato, que tiene un lenguaje neutro sin expresar emociones, que no te puede conectar emocionalmente ni mirarte a los ojos. Bueno, ¿por qué no pensar que lo crió un aparato, concretamente una pantalla? Cuando vos haces historia de vida de estos chicos, ahí te terminás enterando cómo estos niños, niñas han sido desde muy temprana edad puestos frente a pantallas a modo de chupete electrónico, y así los chiquitos han desarrollado estas alteraciones en su conducta que hoy están asustando, porque ya están la cantidad de chicos etiquetados como trastornados mentales con autismo, que podemos ya empezar a pensar en una especie de epidemia o Sí, se pandemia, está porque diciendo eso, ¿eh? Se y dice eso en sí, pero si general. fuera neurológico, Raquel, si Sí, fuera neurológico, ya tendrían que estar investigando qué les pasa a las mujeres durante el embarazo, claro, que qué tantas tienen malformaciones este problema. congénitas, algo que están tomando, bebiendo, el aire, algo que está generando esta cantidad de nacimientos con chicos con trastornos neurológicos. Evidentemente, No es tenemos que neurológico. usar el sentido común porque además no hay pruebas. De hecho, los diagnósticos los hacen los neurólogos que ponen examen neurológico normal, porque si te encuentran un tumor cerebral, una malformación, entonces no es autismo, no es trastorno por déficit atencional, no es trastorno por dislexia, no lo es. Es siempre y cuando no haya nada que vos puedas constatar neurológico. Y ahí si haces historia de vida, que es lo que no se hace, te encontrás con esto. Lo mismo sucede en los sectores más desfavorecidos con los procesos de Criminalización. exactamente, esa palabra tan difícil. A partir de las cuales
viste, por el hecho de ser pobre, el pibe es chorro, Sí, es sí. violento, Sí, sí, sí. y entonces ya si nació en la pobreza, en sectores vulnerables, bajemos la edad de imputabilidad Sí, porque no tiene cura, porque es como el trastornado mental, viste, sí, nació sí, así. se lo mira Y desde ese lugar. Qué la falta verdad es de, que qué decadencia y el- qué falta de formación que hay también desde el sector político. Es decir, quienes nos gobiernan tenían que saber todas estas cosas, porque vos pero estás es, dando una cátedra a mí me encanta escucharte, aprendo siempre, me encanta lo que acabas de decir, porque a los chicos es como que se los rotula, ¿no es cierto? se los Mirándolo desde rotula, afuera, se o los de rotula. criminales, Les y ponen un dejan de sello ser acá, chicos, ¿viste? Entonces, pasan a ser o menores, sos trastornado, sos deficiente, o exactamente. sos delincuente, porque si sos violento no tenés cura y te mando a un instituto y en el instituto ahí te vejan, Mano te dura, mano vamos, dura en el mano dura. instituto. Sí, sí. ¿Por qué mano dura? Porque nadie quiere hacerse responsable de las condiciones de crianza y de escolaridad de estos chicos que fueron literalmente abandonados a su suerte Sí. porque no contaban con una familia, pero una familia que estuviera acompañada por un Estado Exacto, presente, ese es que el asunto, garantizara el un acceso a los Estado derechos. presente. Mira, Exactamente. quería hacerte una pequeña interrupción, Gabriela, y discúlpame, pero viene a cuento. Mira, me llegó como una especie de documento de la época en que el Estado se ocupaba de estas cosas a través del deporte, a través de la creación de cosas. Yo lo quiero pasar ahora para que el que está escuchando haga como una reflexión de qué pasó décadas atrás y cómo un Estado se ocupaba desde las infancias y todo lo demás, y ahora no. Así que le vamos a decir, y después continuamos con el tema, le vamos a decir a Martín que pase este videíto y prestamos atención, dale. Sí. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Bueno. ¿Sabes qué, Raquel? Es clave esto, porque las infancias y adolescencias son nuestro futuro como país, Exactamente. como nación. Si no nos ocupamos de ellos, estamos hipotecando nuestro futuro como país. Y bueno, lo estamos hipotecando desde distintas dimensiones. Este gobierno, fíjate, entre las deudas, entre cómo se está incendiando la Patagonia, cómo se están cediendo puertos del país, se está hipotecando la República Argentina. ¿Sí? Y no es casual entonces que se desfinancien programas que tienen que ver con el cuidado de las infancias, que hospitales emblemáticos de pediatría están pasándola tan mal. Fíjate que tampoco es casual que se estén desmantelando y se quieran sacar las escuelas técnicas. Sí, sí, todo sí, eso sí, tiene todo, que ver todo. Es un retroceso con una absoluto. política activa de dejar al país absolutamente hipotecado y sin futuro. Y la verdad es que arrasar con los derechos de las infancias y adolescencias
es la mejor manera de hipotecar el futuro de un país. Ahora, ¿Sí? pero vos viste Así- que cómo le meten en la cabeza a la gente de que, claro, ellos dicen, viste, el que las hace las paga, sobre todo Patricia Bullrich. Ella hizo un montón de desastres, hasta ahora no pagó nada, y tampoco los gobiernos ni de Macri ni de Milei, por nombrar uno de los últimos, ¿no? Sí. Que arrasaron con todo lo que eran los Y se beneficios robaron todo, sociales, decimos, se ¿dónde está que se robaron. robaron? Pero bueno, ellos nunca pagan nada. Ahora, una criatura que comete delitos terribles, como este último caso que fue tremendo, el de Jeremías, creo, sí. que bueno, es tremendo lo que hicieron esos chicos. Por supuesto no los estoy justificando, ¿no? No, de Por ninguna supuesto. manera. Y Pero además- hay que ver, como vos dijiste, hay que ocuparse de por qué llegaron a esa situación. Hay que ocuparse Estas de por personas. qué llegaron a esa situación y como todavía son muy jovencitos, también hay que ofrecerles lugares donde reciban una atención casi como de terapia intensiva, Claro. psicoafectiva, o sea, de afecto, de contención, de presencia adulta, de alguien porque los chicos necesitan de los adultos para que les balicen el camino. Estos chicos no tienen adultos en su entorno que se lo balicen, viste como hacen los operadores que hay en el aeropuerto, que le van marcando Sí, el sí, avión sí, por sí. dónde sí, por dónde no. Sí, sí, que le Que les iluminen el ofrezcan camino. educación, herramientas para salir a trabajar. Entonces, si se invirtiera en instituciones que en lugar de torturarlos, aislarlos y finalmente terminar volviéndolos aún más violentos y criminales de lo que están a los 12, 13 años, porque eso es lo que va a pasar. Y sí, Internándolos en esos institutos de menores, en esas condiciones absolutamente bizarras, vamos a tener doctores en violencia, ¿sí? Magísters en violencia, porque lo que pasa ahí adentro de esos lugares, donde se los abusa, donde se los maltrata, donde la violencia de manera cotidiana, es doblemente grave. Nos estamos tirando un tiro a los pies. sí. Entonces, yo no digo a estos pibes hay que dejarlos salir como si nada, porque un chico que estuvo matando y torturando, No. pero Ese hay chico que ofrecerle todo tiene ciertas lo que tenemos patologías a de nuestro conducta, alcance, por supuesto, hay que con hacer equipos algo. especializados Sí. en infancia Pero que no los tenemos. institutos de menores que tenemos en nuestro país, no sirven para por nada, supuesto que no. ni el Ministerio No, sí, sirve para hacerlos peor, justamente sí, para lo que peor, vos acabás de totalmente. decir, pero todos Porque no hay aquellos ninguna que en posibilidad cierta de manera reinserción social. conocimos Sí. lo que es el Ministerio de Minoridad y Familia, nunca tuvo un buen término, un buen programa. Y no se habla de esto. Vos viste que en ningún medio hablan del problema de los menores. Y es como vos Porque estás hay que señalando. invertir. Claro. Primero hay que hacerse cargo. Sí, Que los y niños después y a las invertir. niñas los tenemos que criar entre todos. No son un asunto privado de las familias. No. Son un asunto de las comunidades. Entonces, el Estado tiene que estar presente para garantizarles sus derechos, ¿sí? Porque son sujetos de derechos. Y vos sabés que en nuestro país, esto hay convenciones internacionales y Sí, se ha del derecho del comprometido a niño. hacer esto. Sí. Con estas medidas que se quieren tomar, vamos para atrás, inclusive violando compromisos internacionales que nuestro país tiene, como con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos retrocediendo de una manera, pero a nivel legal, marcos normativos. Y cuando en una sociedad se arrasa con las normas que inclusive tienen carácter de estatuto constitucional, reina lo que un famoso sociólogo describía como anomia. Claro. Anomia, sin normas. Sin normas. Entonces, en medio de la anomia, uno de los primeros sociólogos que hubo, Emil Durkheim, en estos contextos de anomia, una de las cosas que emerge como un fenómeno, pero absolutamente significativo y presente en todas las comunidades donde prima la anomia, es el incremento de suicidios. Claro. ¿Sabías? Sí. Porque el sujeto sí. pierde referencia, pierde pie y aparece la idea de acabar con todo, no por acabar con todo, no por la muerte en sí, sino para dejar de sufrir, de padecer. Entonces, El sufrimiento que parece. Bueno, colectivo. mira, Gabriela, ya se nos terminó el programa. Es increíble, Sí. ¿viste? Esta charla ha sido tan linda con vos. Pero quería que, como ahora justamente esta semana se va a tratar la ley de la baja en La la baja de edad. imputabilidad de los menores,
Yo querría que, para que hagas un cierre, tenés 1 minuto y medio, o 2 minutos, vamos a decir, para decirle a los diputados que van a tener que ¿qué es lo que tienen que fijarse ante esta ley? Sí, que mira, que más allá de la edad, que por supuesto lo menos que tienen que hacer es consultar con los especialistas en psicología, en pedagogía, que sabemos que un niño hasta los 15 años, 16 años, no tiene ni siquiera construida lo que se llama la conciencia moral ni en las mejores circunstancias, pero acá el tema fundamental del debate, además del tema de bajar la ley, de la edad de la ley, es ofrecerle las condiciones a estos niños de crianza, de educación, para que pueda haber otra alternativa para ellos. Porque si siguen viviendo en condiciones infrahumanas, en condiciones de violencia, en condición de absoluta vulneración de todos sus derechos, vamos a seguir teniendo chicos que a edades cada vez más tempranas cometan delitos porque necesitan comer de alguna manera, porque no encuentran límite en ningún lado, porque sus padres están desdibujados del mundo, porque sus condiciones de vida son deshumanizantes. Claro. Entonces, me parece que lo que deberían ocuparse de tratar son las condiciones que necesita, por un lado, cualquier niño para crecer de manera saludable. El Estado es responsable de esto. Y por otro, ¿qué hacer con estos chicos? ¿Cómo reparar el daño que se les ha hecho? Porque ellos son víctimas de historias donde el Estado se ha borrado, la sociedad adulta se ha borrado, la comunidad fragmentada ha mirado por otro lado. Entonces, ¿cómo se los repara? ¿Cómo se puede reencauzar estas vidas que sí se puede? Porque son aún muy chicos. Cuanto más chicos son, mejor, más oportunidades tenemos de que se puedan rectificar su camino, pero para eso tenemos que contar con profesionales, interdisciplina. Y con el presupuesto y la conciencia de un Estado nacional que tiene que tener el objetivo puesto en el futuro del país. Bueno, te agradecemos inmensamente la participación en el primer programa del 2026, Gabriela. Ha sido mi primera invitada, todo un lujo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Y mira, ahora vamos a pasar una canción de Jairo, que se llama Venceremos. Es una canción vieja, pero vamos a hablar de que venceremos, en libertad y paz. Venceremos por Jairo. Y me despido para el lunes próximo, de 19 a 20, acá por Caput, en Somos Grandes. Chao, Gabriela. Un abrazo muchas grande, gracias. Raquel, Un beso enorme. y a todos los oyentes. Chao, gracias. Que pronto venceremos, pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero feliz, con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia nos